Muy bien, hermanos. Buenos días para los que no nos hemos saludado, ¿verdad? Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de la carta de Pablo a los creyentes de Roma. Vamos en el capítulo número 9 y hoy nos corresponde estudiar los versículos 14 a 24. Romanos capítulo 9, versículos 14 a 24. Pónganle por favor ahí un separador, su dedo o algo para que no se les pierda. Mientras que les comento que en una ocasión el hermano Jacinto se armó de valor y le pidió a su pastor el poder predicar a su congregación. El pastor lo estuvo pensando un tiempo y después de ese tiempo dijo, está bien, Jacinto, predica. Bueno, el hermano Jacinto empezó a predicar, ¿verdad? Y escogió un tema que para desfortunio de él era un tema en el cual pues él no lo vivía. Él empezó a hablar acerca de cómo amar a su mujer, ahora sí que a sus esposas. Y empezó el hermano Jacinto bien entusiasmado a predicar. Pero de repente ahí en medio de la predicación se escuchaba una vocecita que decía, vive lo que predicas. Y el hermano al empezar, pues, ¿quién sabe qué estará haciendo? Le echaba más ganas y hablaba más fuerte. Y se escuchaba la misma vocecita. Vive. Entonces, el hermano empezó a hablar más fuerte y con de nuevo, bueno, por fin terminó su sermón y se fue. Cuando iba camino a su casa, él le empezó a decir a su mujer, ay mujer, fíjate que te estuvo bien molesto todo el sermón. No sé si tú te diste cuenta de una vocecita que se escuchaba. Pero para esto el hermano le iba diciendo a su esposa así de malas formas, ¿no? Así molesto y enojado. Y de repente se voltea y sigue caminando el hermano Jacinto y se escucha una vocecita que dice, vive lo que predicas, ¿no? Esto nos habla de la incongruencia. ¿Quién fue esa vocecita? Pues evidentemente su esposa, ¿verdad? A diferencia de los seres humanos, Dios es un Dios totalmente congruente. Ahora, aquí la pregunta para nosotros es, bueno, ¿pero qué es la congruencia? Bueno, la congruencia es un alineamiento que hay entre lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago. Eso es la congruencia. Cuando una persona es congruente, es una persona que por propia naturaleza va a ganarse la autoridad, va a ganarse el respeto de las personas. Una persona congruente es una persona que lo que piensa, lo siente, y lo que siente lo dice, y lo que dice lo hace. Nuestro Dios es un ser totalmente congruente. Él al mismo tiempo que es perfectamente santo, al mismo tiempo es perfectamente justo, al mismo tiempo es perfectamente bueno y al mismo tiempo es perfectamente misericordioso. Todos sus atributos de Dios están alineados de una manera perfecta, algo que se conoce como congruencia, la congruencia de Dios. Ahora, hay una frase que dice lo siguiente, si yo escucho, olvido. Si yo escribo, recuerdo. Si yo aplico, aprendo. Los seres humanos aprendemos más de lo que nosotros hacemos, de lo que practicamos, que de lo que nosotros escuchamos. Yo les sugiero, yo les recomiendo siempre a los hermanos que traigan su cuaderno, sus hojas de papel, sus lápices, su pluma y puedan escribir. Porque el día de hoy, y no solamente hoy, sino que también desde las semanas pasadas, hemos estado viendo y estudiando uno de los temas más importantes de toda la escritura, pero también uno de los temas que más controversia han surgido en la historia de la iglesia, no de ahorita ni de ayer, sino desde muchísimos años. ¿Ok? Ese tema es la doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que hemos venido estudiando en Romanos capítulo 8 y estamos estudiando en Romanos capítulo 9. Pero antes de entrar a nuestro tema de hoy, les quiero hacer un breve repaso, un resumen así, bueno, no es repaso, sino es
la estructura de cómo está este capítulo 9 para que ustedes lo tengan en su mente. En los versículos 6 al 33, Pablo va a hablar de 4 razones básicas por las que el Evangelio de Jesucristo no es ninguna herejía ni tampoco una blasfemia. Cómo los judíos pudiesen creer en aquel tiempo y como muchos judíos piensan hoy en día también. Pablo declaró que la incredulidad del pueblo de Israel es consecuente con la promesa de Dios. Eso es lo que estudiamos la semana pasada con nuestro hermano Beto. Y cuando me refiero a la promesa de Dios, me refiero a que de la línea de Abraham, luego su hijo Isaac, y luego de Isaac Jacob, iba a venir la descendencia, la promesa del Mesías, del Salvador. Eso fue lo que se estudió la semana pasada con nuestro hermano Beto. El segundo lugar, lo que vamos a ver el día de hoy, es que Dios es congruente en su persona con relación al pueblo de Israel y con relación a toda la humanidad. En tercer lugar, Dios es consecuente con su revelación profética sobre el pueblo de Israel, que es lo que vamos a estar viendo, si Dios lo permite, la semana que entra. Y finalmente vamos a ver que Dios es congruente con la salvación que es únicamente por medio de la fe. Y eso lo vamos a estudiar en los versículos 30 al 33 de este mismo capítulo 9 de Romanos. Así que el día de hoy les pido por favor que abran sus Biblias y vamos a leer nuestro pasaje, Romanos capítulo 9, versículos 14 a 24. La santa palabra de Dios dice así: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero tú me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué pues ha resistido? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Y para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, de quien él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo va a responder 2 preguntas que en realidad viene siendo una sola pregunta. En los versículos 14 a 18, Pablo va a dar la respuesta a esta primera pregunta. Y la primera pregunta es: ¿hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? Mucha gente le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa en la humanidad. Le echa la culpa a Dios de las guerras, le echa la culpa a Dios de que se mueran las personas, de que alguien se enferme, de todo absolutamente. Hay gente que le echa la culpa a Dios. Como es la costumbre de Pablo, él se adelanta a las posibles preguntas que los hombres le puedan hacer. Y en este caso, él siempre se adelanta para contestar esas preguntas. Ahora, si Dios elige a personas para salvación y a otras no elige, entonces ¿es Dios arbitrario e injusto? Eso es lo que está diciendo Pablo en el fondo. Así como nosotros vimos a través de nuestro hermano Beto la semana pasada, de que Dios eligió, ¿verdad?, en esa línea, primero a Abraham, del cual le dijo, ¿verdad?, la promesa que de él iba a ser una gran nación, que si puedes contar las estrellas del cielo, si puedes contar los granos de arena que hay en el mar, así va a ser tu descendencia. Bueno, de Abraham, evidentemente, Dios le mandó un hijo, ¿verdad?, siendo él muy grande de edad y siendo su esposa estéril, con su esposa Sara, y tuvieron a Isaac. E Isaac tuvo a 2 hijos, a Esaú y a Jacob, y de los 2 Dios eligió ¿a quién? A Jacob, que Dios después le cambió el nombre a Israel, y de ahí nacieron las 12 tribus de Israel y todo el pueblo de Israel tal como hoy lo conocemos hoy en día. Bueno, aquí la pregunta para ustedes ¿es Dios fue injusto al haber escogido, por ejemplo, a
Isaac sobre Ismael? ¿Dios fue injusto al haber escogido a Jacob sobre Esaú? La respuesta clara y evidente es que no, ¿verdad? Dios, Él en su soberanía, y para que entendamos lo que quiere decir la soberanía, quiere decir un ser soberano es alguien que arriba de Él no hay absolutamente nadie. Es decir, Dios no tiene a quién pedirle una autorización, Dios no tiene a quién consultar para cualquier cosa que Él decida hacer. Dios decidió crear este mundo en 6 días. Entonces él no le tuvo que pedir permiso a alguien o consultar con alguien. Oye, ¿lo haré en 6 días o lo haré en 5? ¿O lo haré en 7 o lo haré en 8? No, él decidió hacerlo de esa manera. De la misma, ¿por qué? Porque él es soberano. Para nosotros las personas que vivimos en nuestro país y que evidentemente estamos actualizados, vamos a llamarle así, ¿verdad? Entre comillas, a que vivimos en una democracia, lo cual evidentemente no es totalmente cierto, a que somos totalmente libres, lo cual evidente tampoco es cierto, no estamos acostumbrados mucho a los decretos, ¿verdad? Ay, los presidentes de cuando en cuando sacan algún decreto, ¿verdad? Normalmente es para hacer una expropiación. Un decreto como este, bueno, por beneficio de la sociedad, vamos a expropiar tal terreno para hacer esto, ¿no? ¿De cuando en cuando sacan decretos así? Bueno, en las sociedades donde hay monarquías están acostumbradas a los decretos, en donde el rey, ¿verdad?, tiene la autoridad para hacer un decreto y decir esto se va a ejecutar, sea lo que fuere, en cualquiera de los ámbitos. Bueno, nosotros en nuestra sociedad nos venden, ¿verdad?, conceptos como que somos totalmente libres, somos totalmente iguales, tenemos las mismas oportunidades y en realidad eso no es cierto. Todo esto son parcialidades, son verdades a medias. Ahora, por eso es que nos cuesta mucho trabajo, incluso como cristianos, entender que Dios es totalmente soberano, es decir, que Él puede hacer lo que quiera. Evidentemente Dios puede hacer lo que Él quiera, sí, siempre y cuando lo que Él quiera hacer no caiga en algo que se conoce como pecado, porque Dios no puede cometer maldad alguna. O sea, Dios no comete ningún acto injusto. Cuando una persona fallece porque fue la voluntad de Dios. Pero aún en ese fallecimiento, nosotros a veces decimos, pero ¿cómo es posible que tal persona se muriera si era re bueno, era buen hombre, era buena persona, hacia esto, hacia el otro? Bueno, pues independientemente de lo que nosotros podamos creer, el único que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte es ¿quién? Dios. Y Él puede decidir cuándo nos va a llamar a su presencia a todos y cada uno de los seres humanos. Solamente Dios tiene esa prerrogativa porque Dios es soberano. ¿Ok? Bueno, entonces soberano quiere decir que arriba de Él no hay nadie, no tiene con quién consultar a nadie. Bueno, en el pasaje anterior, como yo les mencionaba, Pablo explicó, ¿verdad?, que Dios eligió a Isaac por encima de Ismael, a Jacob por encima de Esaú. ¿Ok? ¿Y esto por qué lo hizo? Bueno, el pasaje nos dice que no depende de las personas, porque Dios eligió, por ejemplo, a Jacob antes de que hiciera nada en el caso de Esaú. O sea, ellos en el vientre de su madre estaban. De hecho, ellos eran compañeros de todo. Tenían la misma mamá, el mismo papá, hasta compartieron el mismo útero. Obviamente nació primero Esaú, es decir, el mayor, pero Dios de los dos escogió ¿a quién? A Jacob, ¿verdad? Y más adelante Dios le dijo, ¿verdad?, que a su madre, a Rebeca, que el mayor servirá al menor, queriendo decir que él iba a ser por medio de él la línea para que llegara el Mesías. Entonces, no depende de las personas que puedan ser elegidas para un propósito de Dios, sino de quién depende, de Dios. ¿Ok? Y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. No depende de la persona, o sea, alguien que diga, bueno, yo quiero que Dios me escoja para algo, ¿no? Para lo que ustedes quieran, para cualquier cosa. No depende de la persona que diga eso, sino depende de quién, de Dios, porque Dios es el que en su soberana voluntad elige a las personas para cumplir sus propósitos, aún para propósitos que a mucha gente le parecen despiadados. ¿Ok? Este punto de vista, como yo les decía hace rato, es difícil que lo entiendan las personas que no son creyentes. Aún para los creyentes, hay creyentes que esto les parece injusto, pero de todo eso es lo que dice la Escritura. Ahora, entonces, volviendo a la pregunta, ¿es Dios injusto? La respuesta que hace Pablo es la respuesta más fuerte, más férrea que se podía negar algo en el griego de la Biblia. Y Pablo responde ahí en el versículo 14, en ninguna manera. Esto quiere decir no, 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 1000 veces no,
es imposible. O sea, no, eso que Dios sea injusto es algo que no puede ser. Siquiera pensar el que esto, que Dios sea injusto, es una blasfemia, es una calumnia en contra de Dios. Entonces, las personas que no son creyentes, incluso, ¿verdad? Cuando hacen este tipo de conjeturas y piensan que Dios es injusto en algo, están ofendiendo a Dios. Están diciendo una infamia, una blasfemia en contra de Dios, una mentira contra Dios, porque Dios no hace absolutamente ningún acto que sea injusto, ningún acto que sea que no tenga piedad, ningún acto que sea incorrecto, ¿ok? Decir que Dios al mismo tiempo que eligió a personas, primero para que de ahí descendiera el Mesías y luego que también escogiera personas para la salvación, muchas veces la gente piensa que Dios no es justo ni ecuánime de eso. En la mente de las personas no creyentes, incluso algunos creyentes, sencillamente piensan que esto no puede ocurrir de esa manera. Y hay algo interesante. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Job, pero Job, él era un hombre, un creyente fiel a Dios. Job creía a Dios, era un hombre piadoso, era un hombre justo. Poco después de que empezaron a tener las dificultades y que Dios fue probado en su vida, ¿qué le dijo su esposa a Job? Bueno, su esposa le dijo a Job, allá en Job capítulo 2, versículo 9, maldice a Dios y muere. Con lo cual quiso decir, oye Job, pues si tú eres justo, tú eres bueno, tú no te mereces que Dios te trate como te está tratando, ¿verdad? Cuando empezaban a venir todos los problemas. Entonces, pensar de esa manera de Dios es una infamia, una calumnia o una blasfemia. Ahora, Dios afirmó en Génesis 18, capítulo 25, lo siguiente. Fue una pregunta retórica de Abraham que dijo, el juez de toda la tierra, refiriéndose a Dios, ¿no hará lo que es justo? ¿Cuál es la respuesta normalmente a una pregunta retórica? La respuesta normalmente a una pregunta retórica es muy corta, es sí, no. En este caso, ¿Dios no hará lo que es justo? Claro, ¿verdad? La respuesta es contundente, es sí, claro que sí. Dios siempre va a hacer todo lo que es justo, todo lo que es correcto, todo lo que es honesto, todo lo que es bueno, eso es lo que siempre hace Dios, independientemente de cuál sea el parecer que los hombres podemos pensar o tener de Dios. Para los que están tomando nota, les voy a decir algunos versículos donde se aclara todo esto acerca de Dios. Dios es la medida perfecta de la rectitud y de la justicia. Él no tiene la capacidad para cometer iniquidad ni tampoco maldad. Dios, como yo les decía hace rato, está definido por su gracia, por su compasión, por su misericordia y por su amor. En el Salmo 7:9 dice así lo siguiente, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 147:5, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 48:10, de justicia está llena tu diestra, hablando de la mano derecha de Dios. El Salmo 119:37, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Jeremías 9:23-24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice Jehová, yo Jehová no cambio. En otras palabras, Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos, y su justicia va a permanecer para siempre. O sea que de ninguna manera nosotros podemos pensar siquiera que Dios es injusto en cualquiera de las decisiones que Él pueda tomar. ¿Okay? Más adelante, aquí en el versículo 15 de Romanos, es una cita de Éxodo 33:19, pues cuando dice ahí, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Bueno, ¿de qué está hablando esta cita, verdad? Porque ahí nada más viene este versículo.
En el capítulo número 32 de Génesis había ocurrido algo. ¿Se acuerdan cuando Dios había llamado por Moisés para que fuera al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley? Moisés se fue 40 días, ¿verdad? Y en esos 40 días, pues el pueblo se empezó a desesperar. El pueblo, oye, pues le decían a Aarón, oye, Aarón, pues ya se tardó mucho tu hermano, ¿no? Como que, pues ya es mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos estar así. Haznos, ¿verdad? Un Dios para que lo adoremos. Y todos ahí empujando a Aarón, ahora sí que presionándolo, dijeron, pues Aarón aceptó y dijeron, bueno, pues tráigame acá todo el oro, ¿no? Y empezaron y le echaron todo lo que habían traído de Egipto, todo el oro, y lo fundieron y de ellos hicieron, ¿qué? Un becerro de oro. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Bueno, cuando Moisés regresó y todo eso, Dios estaba molesto por lo que el pueblo había hecho. Ellos pensaron ante la tardanza de Moisés e hicieron su idolatría, hicieron ahí un desmán, ¿verdad? En el campamento, dice la palabra, y en aquel día Dios trajo juicio contra ese pueblo idólatra. ¿Y qué les hizo? Pues en un solo día murieron 3,000 de todos los que habían participado en ese acto de idolatría. Ahora, ¿Dios sería injusto por haber matado en ese día a 3,000 personas? Que habían sido injustas, que habían sido idólatras, que apenas estaban saliendo, tenían un poquito tiempo de ver que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto y ya se habían olvidado de Dios y ya estaban adorando un becerro que ellos mismos hicieron. ¿Dios sería injusto por eso? A eso es a lo que se refiere Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 15, cuando Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, si Dios hubiera aplicado su justicia, hubiera aniquilado a todo el pueblo de Israel, a todos los que participaron, a todos, pero no hizo eso Dios. Solamente murieron 3,000 y dejó al demás pueblo en su soberana voluntad, porque de ese pueblo iba a seguir la descendencia de Israel. ¿Ok? Entonces, Dios no solamente aplica su justicia. Justicia es que hubieran muerto todos, pero Dios eligió no solamente que murieran 3,000. ¿Ok? Entonces, Dios ahí no aplicó su justicia, aplicó su misericordia. Es decir, mejor dicho, aplicó ambas cosas, justicia y misericordia. Y a veces ese tipo de decisiones que hace Dios, la gente no las entiende y piensan, ¿verdad?, que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque tenemos una figura en nuestras mentes. Tenemos tristemente en nuestras mentes la figura de las autoridades civiles, ¿verdad? Que normalmente las autoridades civiles, ¿cómo son? ¿Justas o injustas? Injustas, ¿verdad? Normalmente hay cohechos, ¿no? Para que un juez, aunque la persona sea culpable, la declaran inocente, o al inocente lo declaran culpable porque a alguien así le conviene. ¿Eh? Pero Dios no es así. Dios es totalmente santo, Dios es totalmente bueno y Dios es totalmente justo. Bueno, eso es a lo que se refería Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 15, citando a Éxodo 33, 19. Ahora, así como los israelitas hicieron este becerro de oro, todos los seres humanos somos igualmente pecadores y responsables, y lo que merecemos a causa del pecado que cometemos es la muerte. ¿Cuál sería lo justo para nosotros? ¿Qué sería lo justo para todo humano que peca? La muerte. ¿Me puedes poner la siguiente lámina? Creo que ya se le acabó mi pila. Todavía lo probé en la mañana y funcionaba bien. Bueno. Imaginémonos que todas estas personas que están aquí representan, ¿verdad?, a varios millones de personas. No se alcanza a ver muy bien por la cantidad de luz, pero bueno, todas las personas que están aquí son de diferentes colores. Hay personas que están de azul, de rojo, de amarillo, de verde. Si Dios es soberano y Él puede elegir, así como lo hizo, que murieran 3,000, pero aunque merecían morir todas, si Dios eligiera salvar simplemente a las que son de color verde, ¿sí?, que por ejemplo es 1, 2, 3, y esas 3 representan a una gran parte de la humanidad. Si Dios los eligiera salvar a esas y no escogiera a las otras personas para salvación, ¿Dios sería injusto? Evidentemente que no, ¿verdad? ¿Por qué Dios no sería injusto? Porque lo acabamos de decir. Porque todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, merecemos ¿qué? La condenación.
el infierno a causa de que somos pecadores. Pero Dios en su misericordia, como dice aquí, porque Dios del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Entonces, las personas que Dios elige para salvación debiesen ser las personas más agradecidas del mundo. Los cristianos verdaderos, los que disfrutamos de la comunión de la salvación con Dios, deberíamos de ser los seres más agradecidos con Dios de todo este mundo. Deberíamos dedicar toda nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros dones, todo para la gloria de Dios, para servir a Dios. Nosotros no somos nadie para juzgar a Dios. Nosotros no somos nadie para pensar que Dios es injusto cuando elige, ¿verdad?, a unas personas para que se salven. Otra parte de esta doctrina, que es la doctrina de la predestinación, se conoce como doble predestinación, lo cual, yo les aclaro, no enseña la Biblia. ¿Qué dice la doble predestinación? Dice que así como Dios eligió personas para salvar, también Dios eligió personas para condenar. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que Dios solamente elige personas para salvación. Y las personas que no son elegidas es porque Dios en su sabiduría sabe que así como el faraón, ellos por más cosas que pasaran, nunca iban a creer en ese Dios, al Dios que le estaba diciendo Moisés, por más milagros. El faraón, ¿cuántos milagros vio? 10. Detrás de cada una de las plagas cada plaga fue un milagro, fue un juicio, pero también fue un milagro. Imagínate tú ver que del cielo cae granizo y cuando cae ese granizo a la tierra se hace fuego. Imagínate tú que ves, ¿verdad?, que esta agua de un río que hace ratito ellos pensaban que el río Nilo era el río más importante y grande, caudaloso y hermoso de todo el mundo, y que a lo mejor acababan de tomar un vasito de agua porque tenían calor y tomaban su agua, y en ese momento se convierte toda en sangre. Hermanos, esos son milagros. Si estás viendo cómo Dios abre el mar, ¿verdad?, en dos partes para que el pueblo de Israel cruzara en seco. El faraón lo estaba viendo. ¿Y a pesar de eso creyó? No. ¿Qué dice la Escritura? Que él endureció su corazón. Endurecer el corazón, que aquí viene más adelante, significa ponerlo tieso. Y no es que no es que Dios te ponga tieso el corazón, sino que la propia persona por su incredulidad se va endureciendo. Entonces, Dios a las personas que no elige para que sean salvas es porque Dios sabe en su soberana omnisciencia que esa persona, por más que le prediquen el evangelio, nunca va a aceptar. Porque va a ser más importante creer lo que él quiera creer, porque es más importante, como nosotros leemos allá en Juan capítulo 3, versículos 17 en adelante. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículos 17 en adelante? Vayan conmigo, porque a lo mejor ya no nos acordamos. Pero lo que dice Juan capítulo 3, versículos 17 en adelante, es lo siguiente. Después de Juan 3:16, que ese todos no lo sabemos. Pero después dice en el 17 lo siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Es decir, los cristianos, los salvos, no son condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, mis queridos hermanos, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe de cada persona. Bien, aunque le prediques el evangelio y se lo vuelvas a predicar y lo escuche y vea un video, una predicación, etcétera, y esa persona jamás se va a arrepentir. Dios sabe. Entonces, lo único que hace Dios con esas personas no es que Dios las eligió para la condenación, sino que simplemente Dios las deja, porque Él sabe en su omnisciencia que nunca, nunca, nunca lo van a aceptar. Faraón no lo aceptó. Judas, imagínense Judas, el Iscariote. Judas vivió con el Señor Jesucristo, estuvo con Él, recibió las mismas enseñanzas que los demás apóstoles. Él era un hombre de confianza. Judas era el que llevaba, ¿verdad? ¿Qué llevaba? El dinero, llevaba la tesorería ahí del Señor Jesucristo, de su ministerio. Y a pesar de que vio los milagros, estuvo ahí, escuchó las enseñanzas, ¿creyó en Jesucristo? No creyó en Jesucristo. No creyó en Jesucristo. Y así son muchas personas.
No creen en Jesucristo. Y eso evidentemente Dios lo sabe, ¿verdad? Y a esas personas que lo saben, entonces no son personas que van a recibir la gracia de Dios. Ahora, yo quiero decirles algo, igual voy a hacer lo mismo que Pablo. Me voy a adelantar a lo que ustedes puedan pensar. Si Dios ha elegido a personas para salvación, los cristianos nos podríamos preguntar, bueno, entonces si Dios ya eligió a las personas para que salven, ¿yo para qué predico? Ya no tiene caso. Si esas personas se van a salvar en algún momento de la historia, Dios utilizará un folletito, Dios utilizará una Biblia en un cuarto de hotel, ¿no? Hay de esas que ponen los gedeones y para que se salve, o verán una predicación en la tele, o qué sé yo, se salvarán. Bueno, si yo soy de los cristianos que pienso de que ¿para qué predicar el evangelio si Dios ya escogió a la gente para salvación? Yo les diría lo siguiente. El evangelio, el ministerio de la reconciliación, el ser embajadores de Cristo y enunciarle a las personas el evangelio, nosotros no sabemos, ¿verdad? Quiénes aceptarán o no, o quiénes rechazarán a Cristo Jesús. Pero participar en ese trabajo, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos contribuyendo al engrandecimiento y al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Estamos haciendo la voluntad de Dios y es un privilegio, también es una gran responsabilidad, pero yo nunca la veo como una responsabilidad, yo lo veo con un gran privilegio de que Dios te está participando en que tú vayas descubriendo qué personas van conociendo el evangelio, qué personas van recibiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, si tú no haces eso, evidentemente, pues eres una persona que está siendo desobediente en una parte de lo que dice la Escritura, porque predicar el evangelio es un mandato y si no lo hacemos, estamos pecando. Estamos haciendo, o mejor dicho, estamos dejando de hacer algo incorrecto. O sea, estamos, en otras palabras, cometiendo un pecado de omisión, porque no estamos omitiendo hacer un mandato claro de Dios. ¿Dios manda que prediquemos el evangelio? Claro, por supuesto. Dios nos manda a todos que prediquemos el evangelio, pero más que un mandato, queridos hermanos, es un privilegio, es un gozo, es una alegría poder compartir la palabra de Dios con otra persona, saber que estás llevando el nombre de Cristo a personas que no le conocen. No solamente en tu familia, en tu casa, en tu ciudad, en tu escuela, en tu trabajo, en tu colonia, en todas partes del mundo, los cristianos estamos predicando el evangelio y la gente está aceptando el evangelio de la gracia, lo que estamos estudiando en Romanos. Y estamos contribuyendo a que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Piense, si la gente cuando piensa de manera incorrecta, bueno, ¿para qué predicar si Dios ya ha escogido a la gente para salvación? El propio apóstol Pablo pues sería la antítesis, es decir, lo contrario de lo que estoy diciendo. Pablo, que le fue revelada estas doctrinas de la elección y la predestinación, Pablo fue un entusiasta misionero, fue un entusiasta plantador de iglesias, fue un entusiasta pastor, fue un entusiasta conferencista. Entonces, si él dijera eso, bueno, pues si Dios ya eligió a las personas a salvación, pues yo para qué me gasto, mejor me regreso a mi tierra a seguir haciendo lo que hago, ¿verdad? Porque él era empresario, él hacía tiendas y era un buen negocio. ¿Sí? Él era un hombre pudiente, Pablo. Pero él, en lugar de hacer eso, ¿él qué hizo? Él se propuso predicar el evangelio. Y él estaba en un lugar y ya estaba pensando en el siguiente lugar donde iba él. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que él quería finalmente ir a España y al lugar donde nunca llegó para predicar la palabra. Pero él quería ir a España, ¿verdad? Entonces, hermanos, pensar de esa manera no es pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, la elección no depende del esfuerzo humano, sino depende únicamente de recibir la misericordia de Dios. ¿Ok? Dios a quien quiere le da su misericordia y Dios siempre ha sido así. La salvación, recuerden, queridos hermanos, que siempre empieza por Dios. No somos los seres humanos quien buscamos a Dios. Dios es el que nos buscó primero y nosotros respondemos en fe. Pero Dios, antes de nosotros ir a Él, Dios vino a nosotros primero. Ahora, en el versículo 17 de Romanos capítulo 9, Pablo continúa explicando lo que también es una cita de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea glorificado por toda la tierra. Faraón, rey de Egipto, dio por sentado que todo lo que él pensara, lo que él podía hacer, lo que él quería hacer, se iba a llevar a cabo.
porque él pensaba que era supremo. Y recordemos que en aquel tiempo Egipto era la nación más importante de todo el mundo conocido en aquel tiempo. En otras palabras, el faraón de Egipto era el hombre más poderoso de este mundo, humanamente hablando. Y él pensaba que por eso se podía hacer lo que él decía. Pero ¿qué creen? Dios no. Dios es el que pone y levanta reyes, presidentes y gobiernos. Cualquier persona, cualquier político que piensa que está ahí porque él ahora sí que es muy carismático, muy guapo, muy buena gente, muy inteligente, etcétera, es un error. Está ahí, ¿por qué? Porque Dios le ha permitido estar, porque Dios tiene propósitos que ni esa persona sabe por lo cual está ahí. Dios es el que levanta personas para cualquier cargo de esta gran importancia que tiene, aunque las personas puedan pensar que es por otra razón. Ahora, el poder divino, los judíos lo celebraban, ¿verdad? Y recordaron. ¿Y cómo lo recordaron? Bueno, lo recordaron en una fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Ahí en el día 15 del mes de Nisan, que es abril, ¿verdad? En el calendario judío. Bueno, ahí ellos celebraban esa Pascua, cuando Dios los había libertado. Y es a lo que está haciendo referencia. Ahora, con esta manifestación que Dios hizo en el faraón, Dios mostró su poder y mostró dos grandes verdades. Primero, liberó a Israel para mostrar la misericordia que él tuvo de su pueblo, de ese pueblo sufriente, de ese pueblo que había sido dañado. Si ustedes recuerdan, Israel no llegó ahí a Egipto como un esclavo. Ellos llegaron como invitados. ¿Sí se acuerdan? José, que era el segundo hombre más importante de ese imperio, del imperio de allá de Egipto, pues ahora sí que José trajo a sus hermanos, a su papá, y que le dijo el faraón que estaba en ese tiempo, años antes, pues quédense aquí, ¿verdad? Disfruten, vivan la vida, aquí están con su hermano. Ellos llegaron como invitados. Ese faraón murió y poco a poco y con el transcurso de las décadas los judíos se convirtieron en esclavos. ¿Okay? Entonces, y esos esclavos eran esclavos que sufrían, que vivían misericordia, que sufrían la no misericordia del faraón, que sufrían hambre, que sufrían muerte, que eran puestos a trabajar, ellos sin necesidad de estar ahí de esclavos, ahí estaban de esclavos. ¿Okay? ¿Y qué hizo Dios? Tuvo misericordia de su pueblo elegido. Pero así como tuvo misericordia de su pueblo elegido y lo sacó, también dio una muestra de su poder, que es sobre todo poder del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, que era el faraón. Estuvo impuesto el poder de Dios. ¿Okay? Porque Dios es supremo. No hay ningún Dios de toda la tierra, ni ha habido, ni hay, ni habrá nadie que se pueda comparar en poder al poder de Dios. Hay una comparación, ¿sí?, que espero me tenga paciencia. Pero fíjense cómo es que Dios cómo Dios en su elección soberana eligió a Moisés sobre Faraón. Moisés fue judío. Faraón fue gentil. Ambos eran pecadores. Ambos fueron homicidas. Moisés también mató. ¿Se acuerdan? Ambos presenciaron los milagros de Dios. Moisés fue redimido y utilizado por Dios y el faraón fue condenado. Dios levantó a Moisés para que lo obedeciera, lo cual hizo, y el faraón lo levantó para mostrar el poder de Dios sobre el faraón, sobre la autoridad humana que en ese tiempo pensaba que él era un ser supremo, que él era Dios, que lo que él dijera, lo que él pensara, se podía hacer por el simple hecho de ser el faraón. Dios tuvo misericordia de Moisés y le dio justicia al faraón. Moisés en un tiempo estuvo bajo las órdenes del faraón. En todo este asunto es de aceptar que nosotros como seres humanos, ¿sí?, y máximo en esta sociedad, no somos todo lo que la sociedad nos quiere decir. O sea, nosotros no somos totalmente libres como se nos vende. No somos totalmente con las mismas oportunidades para todos. No somos totalmente con las mismas oportunidades. Nosotros no somos totalmente capaces de elegir muchas cosas. Muchas de esas cosas son verdades, ¿verdad?, que nos venden los gobiernos para que estemos tranquilos. Pero en realidad tenemos mucha injusticia.
En realidad tenemos muchas cosas que nos hacen falta, pero que se nos dice que las tenemos. En realidad no hay mucha igualdad, no hay igualdad de derechos, ¿ok? Cuando Dios, les explicaba hace rato, dice que endureció el corazón del faraón, en realidad lo que la Biblia quiere decir es que ese faraón, por más que vio los milagros de Dios, él siempre dijo, yo quiero hacer mi santa voluntad, ¿no? Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y evidentemente Dios no se lo permitió, porque Dios es soberano, porque Dios siempre, siempre, siempre va a mostrar su grande poder, que es sobre todas las cosas y sobre todo poder que el hombre pueda pensar. Ahora, en los versículos 18 al 24 tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Quieren pasarme la otra lámina? A la pregunta de Pablo. ¿Okay? Entonces, dice, la pregunta de Pablo, la primera pregunta fue, ¿hay injusticia en Dios? Lo cual ya demostró él con versículos del Antiguo Testamento, que no hay ninguna injusticia en Dios. Entonces, hace otra pregunta. Bueno, entonces, si Dios es el que elige para salvación a las personas, entonces, ¿por qué Dios los puede inculpar de pecado? Si nadie puede resistir la voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo pueden los seres humanos ser hechos responsables por sus decisiones, por su incredulidad, si su destino ya está predeterminado por Dios? Bueno, versículo 18 al 24 dice, de manera de que quien quiere, o sea, Dios, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, y no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Bueno, la segunda pregunta que hace Pablo, ¿verdad? Bueno, si Dios eligió a las personas para salvación, entonces, ¿cómo es que Dios puede inculpar a aquellas que no eligió para salvación de que son pecadores y por ello condenarlos? Esa es la segunda pregunta. Bueno, en realidad esta segunda pregunta es prácticamente igual que la misma. La pregunta de fondo es, entonces, ¿es Dios injusto? Porque no le dio a las personas la misma oportunidad. ¿Ok? Entonces, aunque está presentada de una manera diferente, en realidad es la misma pregunta. Las dos atacan la justicia, la soberanía de Dios y su santidad. Eso es lo que atacan. Entonces, Pablo va a responder esta segunda pregunta de la siguiente manera. Pablo dice, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? En otras palabras, tú como hombre, y pone una ilustración. Y esta ilustración que pone Pablo es una ilustración del Antiguo Testamento, que es el pasaje del alfarero, ¿verdad? Bueno, si tú eres hombre, que eres una criatura de Dios, con una mente finita y limitada, y fuiste hecho por Dios, ¿tú quién eres para ponerte a discutir con Dios? ¿Tú eres más inteligente que Dios? ¿Tú eres más poderoso que Dios? ¿Tú eres más sabio que Dios? ¿Tú eres más justo y bueno que Dios? La respuesta que dice Pablo aquí es, evidentemente no. Nosotros no podemos ni siquiera pensar en juzgar a Dios. No podemos pensar que Dios sea injusto o que no sea incuánime. ¿Ok? Esta conjetura a la que se llega ahí es si fuera humanamente posible, ¿no? Porque en realidad no lo es. Imagínense algo que es un barro, una masa de barro. O sea, es algo inanimado, o sea, eso no tiene vida. Si esa masa le dijera, ¿verdad?, al alfarero, oye, ¿por qué me hiciste así redondito? Me hubieras hecho cuadradito, ¿no? O me hubieras hecho más estilizado. O me hubieras hecho de colores y me hiciste nada más cafecito.
eso que aparentemente suena como una ridiculez, no es tanta ridiculez cuando lo comparas a que el hombre pueda pensar de Dios. Dios, tú eres injusto y yo soy. ¿Por qué no me eliges para salvación? ¿Por qué no me elegiste? Hablando en pasado. Nosotros, el ser humano, no es nadie, ¿verdad? Para poder cuestionar a Dios. No somos absolutamente nadie. Y como yo les decía hace rato, lo que debe de saber en el corazón de cada creyente verdadero es una gratitud que debería de ser desbordada, ¿verdad? En su persona. Un amor por Dios y un amor por las cosas que Dios ama. Las cosas que Dios ama son las cosas que tenemos que amar a Dios porque hemos sido elegidos para salvación por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios, ¿verdad? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó por su gran misericordia, dice Tito. Por eso nos salvó Dios. No porque fuéramos buenos, no porque fuéramos los mejores, no porque fueras el más guapo de tu casa, o el más inteligente, o el más aplicado en la escuela, o el más calificado. No, nos salvó solamente por su gran misericordia. Porque Dios, del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y eso debiese ser el motivo más importante para que nosotros amásemos a Dios y le sirviéramos para Dios todos los días de nuestra vida. Hay muchas personas que critican esta doctrina, ¿verdad? Y supuestamente en defensa de Dios, ellos se equivocan al decir, ¿verdad? Que lo único que merecemos los seres humanos es la condenación, es la muerte eterna. Eso es lo único que merecemos los seres humanos. Pero Dios, por su misericordia, eligió salvar dentro de todos los seres humanos a una cantidad de personas para su salvación. ¿Okay? Ahora, tenemos que también tener bien claro lo siguiente. No es que nosotros, los seres humanos, podamos entender todo, ¿verdad? Completamente todo acerca de estas dos doctrinas de la predestinación y de la elección soberana de Dios. Muchas de lo que nosotros estudiamos tienen que ser aceptadas por medio de la fe. Donde nuestra mente no alcanza a entender, tenemos que aplicar nuestra fe. Porque eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Dios dice todo lo que yo les acabo de mencionar. Dios lo dice en su palabra. Pero tampoco tenemos que olvidar algo. Dios no hizo autómatas. Dios nos dio una voluntad. Y con esa voluntad nosotros respondemos en fe a Dios. Entonces nosotros también participamos en este proceso. Ahora, la situación no es si participamos o no, sino la situación a lo largo de la historia es qué tanto participa o no el hombre en su salvación. Hermanos, honestamente, yo les enseño lo que la Biblia enseña, pero yo les enseño hasta donde la Biblia enseña. Más de lo que les acabo de decir ahorita, no hay más en la Biblia. ¿Okay? Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser personas cuidadosas, personas mesuradas. No podemos irnos a ninguno de los extremos. No puedo decir, bueno, porque Dios ya escogió a algunas personas para salvación y otras no. ¿Para qué predico? No, yo tengo que seguir predicando el evangelio. Tengo que seguir siendo obediente a la palabra. ¿Ok? Yo tengo que estar siempre en obediencia a Dios. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. En la parte final, ¿sí? El apóstol Pablo va a hacer un par de declaraciones muy, pero muy importantes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta misma segunda pregunta, ¿por qué Dios puede responsabilizar a algún ser humano de su pecado si ese ser humano no fue elegido para salvación y está condenado? ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, Pablo en el versículo número 22 dice lo siguiente. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción? Y esta parte aquí nos indica que tenemos que pensar sobre esta parte. ¿Por qué Dios permitió que los seres humanos pecaran? Bueno, en primer lugar, Dios permitió que los seres humanos pecaran para que su creación viera que contrario a los seres humanos que somos pecadores, Dios es totalmente santo. ¿Okay? Y que aspiremos
a imitar a Dios en esa santidad, a que querramos correr, ¿verdad? Con paciencia, como dice la palabra, la carrera que tenemos por delante, buscando nuestra santidad progresiva todos y cada uno de los días de nuestra vida. En segundo lugar, Dios permitió que el pecado entrara al mundo para hacer notorio su poder. Nosotros no conoceríamos el gran poder de Dios si no fuera a través de lo que nosotros tenemos escrito, todo lo que yo les narré, ¿verdad? Acerca de los milagros que hizo Dios frente al faraón, y a pesar de ello, el faraón no creyó, como mucha gente no cree ante las grandes manifestaciones del poder de Dios. Hoy en día no lo creen. Y de esa manera Dios mostró su juicio y su castigo perfecto por el pecado. En tercer lugar, Dios permitió la entrada del pecado al mundo para demostrar las riquezas de su gloria. Es decir, al conceder gracia abundante a personas que no merecían la salvación. Ninguna persona merece la salvación, pero al ser receptores de su gran misericordia, eso está manifestando algo de las grandes riquezas en gloria que tiene para con todas las personas que son salvas, llámese cristianos. La gran obra por medio de la cual Dios salvó a los creyentes verdaderos se despliega en su poder, su amor infinito, su gran bondad para nosotros. Miren, hermanos, seamos bien claros y honestos. A veces nosotros como cristianos ni siquiera queremos sacrificar un poquito de nuestra comodidad. No queremos a veces sacrificar mi tiempo de descanso. No, hoy es mi día de descanso. Hoy ni voy a abrir la Biblia para leerla. No, pues es que eso de que me pidan en la iglesia un tiempo para disipularme, pues ¿cómo me voy a disipular si estoy bien ocupado? Oye, pues ¿cómo voy a ofrendar, verdad? ¿Cómo voy a ofrendar? Si ofrendo, pues ya voy a dejar de comprarme carro cada año, o a lo mejor voy a tener que irme a vivir a un departamento más económico. ¿Cómo voy a ofrendar? Hermanos, nosotros no queremos dejar nuestras comodidades, no queremos dejar nuestra vida así como la tenemos, ¿verdad? ¿Cuándo Dios, por amor, fue capaz de entregar a su propio Hijo Jesucristo para nuestra salvación? Si Dios no nos escatimó al propio Hijo, su único Hijo, por nuestra salvación, ¿cómo nosotros sí le escatimamos a Dios muchas cosas? Le escatimamos nuestro tiempo, le escatimamos nuestros recursos, le escatimamos nuestros dones que Él mismo nos ha dado para poder servir y no se los damos. Y a veces pensamos que Dios puede ser un Dios injusto. En el versículo 23 y 24, Pablo hace un gran contraste en lo que es el destino de todos aquellos de los cuales Dios ha tenido misericordia, llámese cristianos, llámese creyentes. A esos Dios les dio misericordia y en esos Dios despliega su gloria. ¿Okay? Y dice ahí, también menciona que dentro de esos vasos que son receptores de la gloria de Dios, llámese creyentes, estábamos incluidos los gentiles. No solamente los judíos, sino también los gentiles. No solamente Dios elige para salvación a personas del pueblo judío, no, sino también, ¿verdad?, a personas que no somos de la descendencia por sangre de Israel. Y eso es una enorme bendición para todos nosotros. Eso es una gran bendición de que Dios abrió, ¿verdad?, la salvación para todos los seres humanos, de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier tribu, de cualquier lugar del mundo, por muy apartado que sea, están incluidos en el plan de Dios para la salvación. Y ese es un privilegio bien grande que nosotros a veces ni siquiera consideramos, ni siquiera pensamos en todo lo que Dios tuvo que hacer para poder salvarnos. Quisiera terminar con algunas conclusiones. Espero que me tengan paciencia. La primera conclusión a la cual yo llego después de estudiar estas doctrinas a lo largo de todos mis años como cristiano son las siguientes. Número 1,
La Escritura deja bien claro que aparte de la fe, ninguna persona, de la fe en Cristo, quiero decir, ninguna persona se puede salvar. Solamente por la fe en la persona de Jesucristo. Y eso es por la gracia que Dios tiene para los seres humanos. Segundo, el propósito principal de la salvación, y aquí quiero que abras muy bien tus oídos. El propósito principal de la salvación no es, ¿sí? No es, fíjate bien cómo lo digo, no es para que los seres humanos sean los beneficiarios, sino para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Sí? Para eso Dios creó la salvación, para que le demos la honra y la gloria a Dios. Es cierto, nosotros somos los beneficiarios, ¿verdad? Somos los que estamos salvados, somos los que estamos redimidos, somos los que vamos camino al cielo, somos los que vamos a ser, somos hermanos de Jesucristo, somos coherederos de las riquezas de gloria de Dios. Sí, nosotros somos los beneficiarios de la salvación. Pero antes de eso, Dios nos salvó para su honra y para su gloria, para que nosotros podamos glorificar al nombre de Dios, no solamente cantando. Cantándole a Dios es bien bonito, es bien fácil, ¿verdad? Hasta los que no son cristianos cantan canciones que alaban el nombre de Dios. ¿Pero qué creen? Dios quiere que lo alabemos con nuestra vida. Dios quiere que lo honremos con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con nuestros testimonios, con nuestra vida. Con eso Dios quiere que lo honremos y que siempre reconozcamos la grandeza que Dios tiene. Número 3, los creyentes salvados no tenemos mérito alguno. Al fin de cuentas, Dios fue el autor de la salvación. No somos nosotros. Aunque le prediquemos a todos los miles de personas que tú quieras, la salvación fue la creación, la obra completa ¿de quién? De Dios. Que eso nunca se te olvide. Aunque tú y yo te puedan poner ahí el mote, ¿va? Y el mote bonito, por cierto. Eres un ganador de almas. No, Señor. El ganador de almas se llama Dios. El ganador de almas es Jesucristo. Tú y yo simplemente somos instrumentos. ¿Okay? Cuarto, la verdad incomprensible de Dios, de que Él eligió a personas para salvación y a otros no, es algo que solamente podemos comprender de una manera limitada por medio de la fe. El carácter personal de Dios, su moralidad, su soberanía, su justicia, está fuera de nuestra limitada comprensión humana. Número 5. Los cristianos, al conocer esta verdad sobre la elección soberana de Dios y sobre nuestra propia salvación particular, se los digo por tercera vez, debiésemos ser los seres humanos más agradecidos con Dios y servirle a Él con todo nuestro tiempo, con todo nuestro esfuerzo, con todos nuestros recursos, con toda nuestra vida. Porque Dios se lo merece, porque Él es nuestro Dios y Él nos escogió para salvación sin que nosotros hiciéramos absolutamente nada. Número 7. Las doctrinas de la elección y de la predestinación son difíciles de aceptar, sí, incluso hasta para nosotros los creyentes, porque a veces nos pueden parecer injustas debido a los estándares que nos han querido imponer en una sociedad que no los vive, pero sí te los quiere meter en la cabeza. Las doctrinas de la elección y de la predestinación están probadas bíblicamente, como acabamos de ver, y se encuentran, ¿verdad?, en el grupo de doctrinas que, como dijo el propio apóstol Pedro, fíjense bien, no lo dijo cualquier persona, lo dijo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dijo Pedro lo siguiente, hablando acerca de este tipo de doctrinas que Dios inspiró a Pablo para que las escribiera. Segunda de Pedro 3, 16. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. Y obviamente lo que está atrasito, el contexto, está hablando de la predestinación. Entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, si el apóstol Pedro decía, ¿verdad?, que este tipo de doctrinas son difíciles de entender, ¿qué será para nosotros? Pedro, que estuvo ahí, ¿verdad?, directamente con el Señor, que él estuvo ahí, que vio su transfiguración,
que vivió con él su ministerio, que recibió muchas enseñanzas que ni siquiera nos imaginamos, que presenció su transfiguración, que vio su resurrección, que fue uno de los pilares de la iglesia. Dijo, caray, pues esto que dice, que enseña Pablo, ¿verdad? Es difícil de entender. Y algunos, ¿verdad? Lo tuercen, no lo entienden. Y menos las personas que no son salvas, si es para su perdición. Imagínense a nosotros. Entonces tenemos que aceptar por fe lo que la palabra de Dios dice cuando nuestra mente no nos dé la capacidad para poderlas entender de una manera completa, plena y cabal, lo cual sí haremos cuando estemos en la presencia de Dios. Para los que creemos que hemos recibido la palabra de Dios inerrante, es decir, la Biblia, siempre habrá, ¿verdad?, una tensión, es decir, algo que quede ahí, que no acaba perfectamente de entenderse entre la voluntad soberana de Dios y cómo es que el hombre participa en su propia salvación. Pero sí podemos en nuestros corazones agradecerle a Dios porque nos ha elegido para salvación. La Biblia enseña y muy claramente que Dios elige y rechaza únicamente con base a su soberanía, ¿ok? Aunque Dios, evidentemente, Él no se goza de que una persona malvada se pierda, como dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32, ni tampoco desea que ningún hombre perezca, como dice segunda de Pedro 3:9, porque Dios quiere, ¿verdad?, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Él es paciente y da muchas oportunidades para que la gente pueda conocer el santo evangelio de la gracia, que es el tema principal de esta epístola del apóstol Pablo. Hermanos, reitero, esta es la doctrina más difícil de entender y de aceptar por los cristianos. Lo poco que yo puedo entender es lo que les transmite. Y si ustedes quieren dialogar un poquito o un mucho sobre esto, con todo gusto vengan, ¿verdad? Vayan el jueves a la casa de nuestra hermana Mari y ahí lo vamos a tratar. O vengan el viernes aquí a las 7:30 y lo vamos a tratar. Preguntas puntuales que ustedes tengan, que no les haya quedado claro, porque obviamente aquí no me puedo detener. Este es un pequeño resumen de 14 hojas. Les di como 4 o 5. Es muy amplio el tema, pero en cortito lo podemos hablar. ¿Okay? Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, Señor, para salvación. Señor, lejos esté de nosotros el pensar en alguna ocasión que tú eres injusto, en pensar que en tus decisiones soberanas que tú has tomado hay injusticia, hay error, hay algo malo o incorrecto en ti, Señor. No podemos comprender a cabalidad, Señor, todas y cada una de tus doctrinas, Señor, pero por fe en nuestro corazón debemos aceptarlas y debemos vivir a la luz de todas y cada una de ellas. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender y no ser de esas personas que por ignorancia tuercen las escrituras, Señor, y pues vienen a perdición. Por el contrario, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender todas y cada una de las verdades que han sido explicadas por ti, Señor, declaradas por ti en la Biblia. En el nombre del Salvador Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor, y te lo agradecemos de antemano. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.